Cuando venimos a la palabra de Dios encontramos la verdad que todos necesitan conocer, el vacío que tiene el corazón del ser humano, que es aquel que tiene la forma de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes en esta hora una de las porciones más hermosas que tiene el Evangelio, el encuentro del Señor Jesucristo con un hombre de noche vino a Jesús buscando la senda de paz y de luz. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso volver por segunda vez y entrar en el vientre de su madre? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene esta enseñanza que dio el Señor Jesucristo, que es central para el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino al mundo y él traía el mensaje del cielo, traía el mensaje de salvación eterna del alma. Él traía el mensaje de que en la cruz del Calvario iba a derramar su preciosa sangre para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna, pueda ser aceptado, pueda entrar al cielo. Una noche, cuando estaba en medio de su ministerio, un hombre se acercó a Jesús, un hombre principal de la sinagoga, una persona que conocía de la ley, y se llamaba Nicodemo. Nicodemo se acercó a Jesús y le hace la pregunta más grande que el corazón del ser humano tiene, y esa pregunta que dice: ¿cómo, Señor, puedo yo entrar al cielo? Uno de los principales vino y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero yo quiero hacer una pregunta esta noche. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo puedo yo conocer el reino de los cielos? Entonces el Señor Jesucristo le dice: el que es nacido de la carne, carne es; pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que para entrar al reino de los cielos el hombre vuelva a nacer. Y esto hablaba acerca de un nacimiento espiritual. Un nacimiento donde el hombre recibe el perdón completo de sus pecados. El hombre recibe la vida eterna que es en Cristo Jesús. El hombre recibe lo que Dios le quiere dar. Entonces este hombre preocupado le pregunta: ¿cómo un hombre viejo ya puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo? No se puede explicar. Pero el Señor le explica de que el que recibe el Espíritu de Dios a través de la salvación, cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, recibe el Espíritu Santo, la persona de Dios en el corazón, para vivir, para transformar, para corregir,
para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea completamente, enteramente capaz de toda buena obra. Y así el Señor va enseñándole que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en aquella mortandad que tenían los hombres, que las serpientes mordían a los hombres y los hombres morían, entonces dice, fue necesario que la serpiente sea levantada, y cuando el hombre miraba a la serpiente era salvo de su mal. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el Señor Jesucristo sea levantado en la cruz del Calvario, y la gente reciba el perdón completo, la vida eterna, la salvación eterna del alma. Pero llega el centro del Evangelio. Muchos dicen que este capítulo y este versículo, San Juan capítulo 3, versículo 16, es el centro, el núcleo de la Biblia, porque en ese lugar encontramos verdades preciosas para la vida y para la piedad. En primer lugar, encontramos allí el gran plan de Dios para el ser humano. Dice, porque de tal manera Dios. Porque de tal manera amó Dios. Este es el gran plan para toda la humanidad, que conozca el amor de Dios en el corazón del ser humano. Los hombres hablan de amor, los hombres hablan de pasión, pasión que lleva a la muerte, pasión que lleva a la separación, al divorcio, pasión que hace que los hombres se enfrenten, pasiones que llevan a los hombres a recibir toda clase de males. Pero sin embargo el amor de Dios es un amor diferente. El amor de Dios dice, aunque yo conociera todos los secretos y todas las ciencias, yo poseyera toda la fe capaz de trasladar a los montes, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el gran plan que Dios tiene es mostrar su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, dice, todo lo sufre. El amor de Dios todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, porque el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios es perfecto, es permanente, porque es el amor que ha venido de Dios, y Dios no cambia, Dios es permanente. Y el amor de Dios que se ha demostrado es un amor que perdona, es un amor que venda las heridas, es un amor que levanta al caído. Es el amor, es ese plan que Dios tiene, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Qué hermoso ese plan, el plan de conocer a Dios y el plan de conocer al Hijo de Dios, para que nosotros podamos vivir para siempre. La maravilla de un plan. Pero en segundo lugar, la maravilla de una persona, porque dice, de tal manera amó Dios. La maravilla de la persona de Dios. Y estamos hablando de Dios el Creador, Dios el Elohim, el Creador, aquel que ha hecho todo lo creado, los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus dedos. Un día a otro comunica la gloria de Dios, porque Dios es un Dios creador, un Dios Elohim. Es el Dios que es el Dios poderoso, el Dios Shaddai, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce. Es la persona que uno tiene que conocer, es la persona de Dios. Cuando uno conoce a Dios, va a conocer de la pasión que puso esa persona, el amor que Dios manifestó para que nosotros nos acerquemos a Dios. Qué extraordinario es poder ver el plan de Dios. Qué importante es conocer la persona de Dios, Dios el Kyrios, Dios el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que no va a cambiar, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La gente puede fracasar, la gente puede caer, la gente puede debilitarse, pero Dios que predicamos es un Dios que no cambia, es un Dios que siempre está amando
que nunca va a dejar de amar a aquellos que están lejos, porque el plan de esta persona es el plan de mostrar el amor de Dios en el corazón humano. Pero no solamente el plan, no solamente la persona, sino la prueba más grande del amor, la prueba más importante del amor de Dios. Y la prueba más importante del amor de Dios es que este Dios dio y entregó a lo más caro de su corazón, que es el Hijo unigénito. ¿Qué entrega? Porque el amor se entrega, porque el amor se da, porque el amor muestra esa condición que Cristo vino al mundo para caminar como nosotros caminamos, para sufrir nuestras tentaciones, para sufrir nuestros dolores, para sufrir nuestras enfermedades. Y en un momento cuando nosotros no dábamos más, cuando el ser humano está tan cargado que no puede seguir adelante, lo vimos a Cristo subir a la cruz del Calvario y allí cargar todos nuestros pecados, y en la cruz del Calvario poder derramar su preciosa sangre, y allí el Hijo amado del Padre es aquel que puede exclamar: Elohim, Elohim, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento cuando llegó la carga de de nuestro pecado, de toda la justicia de Dios sobre él, para que nosotros en esta hora podamos conocer la prueba más grande del amor. Es que un padre entregue a su hijo. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Qué maravilloso es poder conocer, qué maravilloso es poder conocer la prueba de ese amor. Qué hermoso es conocer el plan de que Dios mostró su amor. La persona maravillosa de que un Dios que no cambia. La prueba extraordinaria de ese amor que Dios entregó a su Hijo para que todos podamos tener vida eterna. Y en esa noche Nicodemo está escuchando estas palabras. En esa noche Nicodemo está diciendo: ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? En ese momento Nicodemo está diciendo: necesito que el Espíritu de Dios entre en mi corazón, y va a escuchar las palabras más extraordinarias que ningún hombre ha escuchado. Aquellas palabras que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo, para que haya una pasión más grande, que es la pasión de decir: para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Qué hermoso es poder hablar acerca de esta pasión, porque en realidad hay un plan, hay una persona, hay una prueba, pero hay una pasión. Y esa pasión es creer. ¿Creer qué? Creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando uno habla de creer, nosotros podemos creer en muchas cosas. Hay una fe que dice la Biblia que es una fe muerta en sí misma, una fe que no provoca nada, no provoca vida, una fe que provoca muerte. Yo puedo tener fe, creer que Cristo murió y que Cristo vivió en un tiempo. Puedo creer que por la historia que el general San Martín vivió y estuvo luchando en esta tierra, que yo puedo creer que los próceres que conocemos, todos vivieron y todos existieron en su época, puedo creer. Pero esa fe es solamente una fe intelectual, no cambia, no transforma a nadie. Esa pasión no transforma a nadie. Pero en segundo lugar, dice la Biblia, hay una fe que es una fe que los demonios tienen. ¿Cuál es esa fe que los demonios tienen? Es la fe que dice: los demonios creen, pero además tiemblan.
Es decir, no solamente que está en la mente, que conoce, que sabe que Dios existe, sino que además el sentimiento saben que están condenados y por eso tiemblan. Ahora, en tercer lugar, la Biblia habla acerca de una fe que es viva, una fe que es eficaz, una fe que transforma la vida, la mente, el corazón, que transforma todo. Es la fe que uno tiene que tener para dar toda su vida, para creer que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Este es un plan, este es una persona, esta es una prueba, pero esta es una pasión. Y cuando dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es necesaria, la fe es importante, la fe agrada a Dios, porque es imposible agradar a Dios sin fe. La fe es algo importante en el corazón y en la vida del ser humano. Por eso yo le voy a invitar que reciba a Cristo como su Salvador por fe, que acepte este plan maravilloso de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que usted conozca la persona más grande, que es la persona de Dios, y pueda aceptar aquella prueba del amor de Dios, que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario y aceptando por fe esta pasión que llevó al Señor a la cruz. La fe que nosotros tenemos para aceptar al Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdonar y para limpiar todos nuestros pecados. Usted me va a preguntar, ¿cómo puedo hacer yo para aceptar a Cristo? Por la fe, para aceptar el plan de la salvación, como Nicodemo aquella noche llegó a Jesús y tuvo un encuentro con Dios. Yo le voy a invitar a que usted tenga un encuentro con Dios. ¿Cómo puedo hacer yo para tener un encuentro con Dios? En primer lugar, yo le voy a decir que para tener un encuentro con Dios se necesita confesar nuestros pecados. Es decir, en primer lugar hay que tener en nuestra mente claro que nos fuimos lejos de Dios, que nuestros pecados nos han separado de Dios, que hay una enfermedad en el corazón del ser humano que se llama pecado, que nos ha alejado de la presencia de Dios y que no hemos podido volver a Dios por más obras que hayamos hecho. La Biblia habla de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, no solamente confesar, sino creer. La Biblia habla acerca de que Jesucristo vino al mundo para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Creer que la sangre de Cristo tiene poder, que tiene poder para limpiar, y por eso venimos a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Y entonces venimos a Él creyendo. Primero confesamos, segundo creemos, pero tercero, y esto es la parte más importante, que yo le voy a invitar que usted tome su propia decisión, es aceptar, abrir la puerta del corazón, ya no como algo histórico, como algo que conocemos de una religión, sino como una relación que tengamos en Cristo Jesús y decirle, Señor, abro mi corazón, te recibo como mi Salvador en mi corazón. La Biblia dice a todos los que le recibieron, a todos los que abrieron su corazón, a todos los que le recibieron, Él les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y cuando aceptamos este plan maravilloso, conocemos esta persona magnífica, encontramos esta prueba gloriosa y nos
aferramos a esta pasión que nos conmueve el corazón, Cristo entra al corazón, limpia la vida, nos da vida eterna y nos da una esperanza para el cielo y para la eternidad.